Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es el episodio número 194 de La Fosa Escéptica. Saludo antes que nada a mis amigos del grupo de Facebook, los que me escuchan por Spreaker, en iVoox, en México, España y en otros países. Muchísimas gracias, Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay. Muchísimas gracias por escuchar La Fosa Escéptica. En los últimos años se ha gastado mucha tinta en noticias y artículos relacionados con el reconocimiento de los homosexuales. La exigencia de leyes antidiscriminación, de derechos de protección social y jurídica para las parejas de homosexuales, por no mencionar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Estos temas han sido objeto de diversas reacciones de las cuales las diferentes religiones del mundo han tomado partido de forma activa. Estas reacciones van desde la acérrima homofobia de la Iglesia Bautista, la cual se manifiesta en las calles con carteles que dicen Dios odia a los maricas o no a las leyes especiales para los maricas, hasta posturas más liberales como la de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, que nombró como obispo de New Hampshire en el año 2003 a Gene Robinson, un homosexual que vive con su pareja desde hace 17 años. En esta fosa escéptica hablaré de las diferentes posiciones presentadas por las religiones en los tiempos actuales hacia la homosexualidad, además de la postura humanista secular, la cual es la mantenida por la mayoría de ateos y agnósticos, junto con un análisis secular de los argumentos religiosos, principalmente los judeocristianos, que tradicionalmente se han esgrimido en contra de la homosexualidad. Así es de que comenzamos. Y para comenzar, puesto que en nuestro medio el cristianismo es la religión mayoritaria, hablaré primero de esta religión. Respecto a la homosexualidad hay dos posturas definidas. Una, la conservadora, que la considera un pecado grave. Esta facción se ha opuesto a la aprobación de leyes contra la discriminación y el reconocimiento jurídico de las parejas homosexuales. Y por otro lado, la posición liberal, que no ve en la homosexualidad un pecado y que pide a las congregaciones a tomar una postura más abierta. La posición conservadora en el cristianismo está ligada al fundamentalismo bíblico, es decir, la creencia que la Biblia debe tomarse literalmente y que es totalmente cierta e inspirada en cuestiones de doctrina, normas morales, historia, orígenes y cosmología. Tal es el caso de las denominaciones protestantes, tales como los bautistas, cristianos carismáticos, pentecostales, adventistas, y en grupos paracristianos como los mormones y testigos de Jehová. La Iglesia Católica, si bien no considera correcta la lectura literal de toda la Biblia, es en su cúpula y dirigencia muy conservadora en este asunto, tal como puede notarse en los documentos emitidos por el Vaticano. La Iglesia Ortodoxa, predominantemente en Rusia y Grecia, como habría de esperarse por su nombre, mantiene una posición similar a la de la Iglesia Católica. Todas las anteriores consideran la homosexualidad como un pecado y una aberración sexual. También es común que en estos grupos se hable de la homosexualidad como una actividad contra natura. La mayoría de los líderes de las iglesias conservadoras afirman que a pesar de rechazar la homosexualidad, sus iglesias no odian a los homosexuales
sino que se les invita, miren ustedes esto, se les invita a unirse a sus filas, pidiéndoseles que por medio de la oración y el estudio de la Biblia puedan dejar su orientación sexual, así como cualquier otra persona pudiese superar el robo o la mentira o la gripa. Los versículos de la Biblia que dan base a la posición conservadora son por ejemplo, en el Levítico, que dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y el Levítico en su capítulo 20 también dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El Deuteronomio no se puede quedar atrás de este tema, ¿verdad? El Deuteronomio dice: no hay ramera de entre las hijas de Israel, ni hay sodomita de entre los hijos de Israel. El mismo, en el libro 1 a Corintios, la epístola 1 número a Corintios, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escuchen estos textos de Mateo, Lucas y Judas. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y al igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron con su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto lo dice en Romanos. El Génesis dice: además de los anteriores textos, los cristianos, al igual que los judíos, se remiten con frecuencia a la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la cual se registra, como ya les decía, en Génesis, para oponerse a la homosexualidad. Esta historia narra que Lot, el sobrino del patriarca Abraham, vivía en la ciudad de Sodoma, la cual fue visitada una tarde por un par de ángeles. Lot, hospitalariamente, les dio posada al par de visitantes. En la noche, los varones de esta ciudad armaron una turba que llegó a la casa de Lot pidiendo que les diese al par de hombres para que los conocieran, entre comillas. Lot, el hombre piadoso de la ciudad, se opuso y en lugar de ofrecerles a estos dos hombres, ofreció a sus dos hijas a la turba para que tuvieran sexo con ellos. Frente a tal conmoción, los ángeles volvieron ciegos a los agitadores que estaban junto a la puerta y le dijeron a Lot que evacuara la ciudad porque ésta sería destruida por el Dios Jehová. Las ciudades de Sodoma, Gomorra y toda la llanura fueron destruidas con una lluvia de fuego y azufre. En la huida, la esposa de Lot contrarió la orden de los ángeles de no voltear a mirar mientras la llanura era destruida, lo que le llevó a que fuera convertida en una estatua de sal. El Nuevo Testamento contiene varios versículos que toman la historia de la destrucción de Sodoma como advertencia contra lo que los escritores consideraban inmoral. Uno de los personajes que más contribuyeron a formar la concepción ortodoxa sobre la homosexualidad en la cristiandad fue Santo Tomás de Aquino, a quien debemos principalmente el calificativo de pecado contra natura que le adjudicó a la homosexualidad. En su obra Summa Theologica, Tomás de Aquino ubica la homosexualidad dentro de la lujuria. En aquella época, pues la verdad es que no existían los términos homosexual, heterosexual, ni el de lesbiana. De hecho, no se consideraba que existiesen individuos con una orientación homosexual, sino individuos que caían en este vicio por lujuria. ¿Qué dice Tomás de Aquino? Dice así: el pecado de lujuria consiste en el uso del placer venéreo en contra de la recta razón. La disconformidad con la recta razón puede tener su origen por no ordenarse al fin del acto venéreo. Y así, si se impide la generación de la prole, se da el vicio contra la naturaleza, como en todo acto venéreo del que no puede seguirse la generación. Sigue diciendo Tomás de Aquino:
Existe una determinada especie de lujuria en la que hay una razón de torpeza que hace que el acto venéreo sea malo. Esto puede darse bajo un doble aspecto, porque choca contra la recta razón, como sucede en todo vicio de lujuria, o porque se opone también al mismo orden natural de acto venéreo apropiado a la especie humana, y entonces se llama vicio contra la naturaleza. Bueno, pues para el padre de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, los vicios contra natura pueden clasificarse como inmundicia, bestialidad y vicio sodomítico. Todos ellos tienen como común denominador el no conducir a la reproducción. En este sentido, la masturbación, especialmente la masculina, también sería un acto contra natura. Las ideas de este señor, denominado por los católicos como Doctor Angélico, establecieron el punto de vista oficial de la Iglesia Católica que se ha manifestado a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es heredera de la Inquisición. La posición oficial de la Iglesia Católica en tiempos recientes se dio a conocer en 1975 por medio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que afirmó que, según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de su regla esencial e indispensable. En las Sagradas Escrituras, sigue diciendo este texto, están condenados como graves depravaciones, incluso presentados como la triste consecuencia de una repulsa de Dios. Miren lo que dice, ¿verdad? Carajo. Sin embargo, la Iglesia Vaticana pues distingue entre la inclinación homosexual, o lo que viene siendo la homosexualidad, y la actividad homosexual, o el homosexualismo, ¿verdad? Enseñando que la primera no es pecado en sí misma, aunque conlleva actos que sí lo son. Ahí es donde se empiezan a hacer bolas y a dar un montón de maromas. En su declaración del 15 de enero de 1976, el Papa Pablo VI sostuvo que el único contexto en el que el sexo es bueno es aquel que permita la procreación. ¿Y qué dijo el Papa? Dijo así: sea cual sea el motivo, el uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales va esencialmente en contra de su finalidad. La oposición del Vaticano fue particularmente agresiva cuando decidió legalizar el matrimonio homosexual. En esos días, Inocente García de Andrés, director de la Secretaría de la Familia y la Vida de la Conferencia ahí en España, durante el pontificado de Juan Pablo II, afirmó que las parejas homosexuales solo pretenden escenificar formas de familia en las que la palabra familia está entre comillas, sin interesarles la definición real de familia y sin la capacidad para traer hijos al mundo dentro de la unidad. Las parejas homosexuales, sigue diciendo este señor, no pueden formar familias ni matrimonio porque les falta la complementariedad sexual y la transmisión de vida, y no se ajusta a la única definición de familia que existe, que es la de la Iglesia Católica y la del diccionario de la Real Academia. Mientras que un documento de 12 páginas dado por el Vaticano y firmado por Juan Pablo II pide que se oponga con todos los medios posibles a las leyes que equiparan las parejas homosexuales con el matrimonio y que dé a conocer su posición. Se trata de un acto de testimonio de la verdad. En el mundo protestante, fundamentalista, la discusión sobre si la homosexualidad es correcta o no se basa en lo que dice la Biblia sin dar espacio a los modernos trabajos de psicólogos y psiquiatras. Para ellos la respuesta ya está escrita. Varios líderes del cristianismo fundamentalista han hecho declaraciones abiertamente homofóbicas, como las siguientes. Pat Robertson, fundador de la Coalición Cristiana en Estados Unidos, nos regala esta joya. Los homosexuales quieren venir a las iglesias, perturbar los servicios de la iglesia, arrojar sangre por todo alrededor, contagiar el SIDA a la gente y escupir en la cara a los ministros. Muchas de estas personas involucradas con Adolf Hitler eran satanistas, muchas de ellas homosexuales. Las dos cosas parecen ir juntas. Y sigue diciendo: nunca habrá paz en el mundo hasta que la casa de Dios y el pueblo de Dios reciban su recto lugar de liderazgo en la cima del mundo. ¿Cómo puede haber paz cuando los homosexuales están en la cima? ¿Y qué dice el reverendo Jerry Falwell? El SIDA no es solamente el castigo de Dios a los homosexuales, es el castigo de Dios a una sociedad que tolera a los homosexuales.
Y el pastor Ricardo Rodríguez, en una manifestación en oposición a la aprobación de una ley de protección social a parejas homosexuales, dijo esto: esta ciudad, lo dijo hablando de Bogotá en Colombia, será considerada como la capital espiritual de Latinoamérica y no la capital de la sodomía. ¿Qué dijo Ken Campbell, evangelista canadiense, en un discurso de oposición a la legalización del matrimonio gay en Canadá? Creemos que la neumonía atípica cesará cuando la marcha del SIDA, refiriéndose a una marcha gay, sea cancelada. Que Dios nuestro Señor tenga misericordia de esta ciudad y de esta nación. Uno de los grupos cristianos más homofóbicos es el ya mencionado, la ya mencionada Iglesia Bautista, dirigida por el pastor Fred Waldron Phelps, quien ha organizado manifestaciones callejeras en las que sus feligreses llevan carteles que dicen «Dios odia a los homosexuales». Homosexuales igual a perros, cásense en el infierno, y otros mensajes agresivos. Estas son sus palabras, dice: la Biblia dice que Dios ama a todos, ¿verdad? No. Romanos 9 dice que Dios odió a Esaú, y Salmo 5 dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, por ejemplo los maricones. Posiblemente pienses en Dios es amor. Cierto que Dios es amor hacia sus escogidos, sus hijos, pero no es amor hacia los reprobados, los hijos de Satanás. Por eso sus elegidos van al cielo y los reprobados van al infierno. Además, Dios dice específicamente que Él tiene en abominación a las personas que toman parte en la sodomía y otras formas de perversión sexual. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Comprenden? Dios odia a los maricones. Así pues, las iglesias cristianas conservadoras afirman que la homosexualidad es intrínsecamente perversa, y al considerarse cada una de ellas como la depositaria de la verdad absoluta, se han creído en libertad de imponer sus normas morales a toda la sociedad. La posición moderada no discrimina a los homosexuales como pecadores, ni ve en la homosexualidad una monstruosidad tal como la ven los grupos ya mencionados. Muchos moderados ven que el castigo del Dios Jehová va a Sodoma, mencionado en el Génesis, no se debió a la homosexualidad, sino a la falta de hospitalidad de sus gentes. Para esto citan los siguientes pasajes bíblicos. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad. Y cualquiera que no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Nada que ver con los homosexuales. Los cristianos no fundamentalistas incluso mencionan que el legendario rey David, padre del rey Salomón, mantuvo una relación sentimental y homoerótica con Jonathan, el hijo del rey Saúl. ¿Quieren saber qué dice la Biblia acerca de que el rey Salomón tenía una relación con Jonathan, el hijo del rey Saúl? Bueno, hago una pausa y regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso a La Fosa Escéptica y me da mucho gusto saludar aquí en el chat de La Fosa Escéptica a Willex Parrar. Otra oportunidad, dice, de escucharte en directo. Felicidades y muchas gracias por este gran programa. Gracias a ti. Y saludos desde Murcia, España, de un colombiano. ¿Y qué hace un colombiano en Murcia? Solo él lo sabe. Pablo Llorens, buenas noches amigos de La Fosa. Buenas noches Alfonso. Buenas noches Pablo.
del meritito Uruguay, me da mucho saludarte. Juan Sánchez dice, buenas noches, Alfonso y amigos escépticos. Él no nos dice dónde es. Pues bueno, creo que sí, ya nos habías dicho, Juan, pero la verdad es que tengo una memoria de teflón, nada se me pega. Y ya me voy rapidito, sin antes dejar de mencionar que deben de suscribirse, es una obligación. Deben de suscribirse al canal de La Fosa Escéptica en YouTube y integrarse a la comunidad atea, que cada día está más sustanciosa y más gente ahí en el grupo de Facebook de La Fosa Escéptica. Y bueno, los que nos oyen en iVoox y los que nos oyen en Spreaker y en otras plataformas, se los agradezco muchísimo. ¿Qué pasó? Dice Tintan79, curioso, Dios se pronuncia por las relaciones mutuamente consensuadas y no sobre el abuso de los adultos sobre los niños. Pues sí, la verdad es que es una incongruencia bíblica de proporciones terrenales, ¿eh? de toda la tierra. Totalmente desproporcionado, contradictorio y estúpido, de verdad. De hecho, lo primero que deberían de dejar de hacer las religiones es dejar de pensar quién se está llevando a la cama a quién para pronunciarse en contra o a favor, ¿verdad? La gente es gente, tenemos nuestras preferencias y si somos felices y no le hacemos daño a nadie, pues ¿a qué les importa a quién te estás llevando a la cama, verdad? Pero haz de cuenta que el rey Salomón mantuvo una relación sentimental y homoerótica con Jonathan, el hijo del rey Saúl. Y dice el libro 1 de Samuel, y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí, o sea David, para confusión tuya y para confusión y vergüenza de tu madre? Y dice David, angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Los cristianos liberales ven que tomar al pie de la letra la orden de matar a los homosexuales en el Levítico es desproporcionado para nuestra cultura. Estos piden basar la ética y la moral en el amor y comprensión hacia el prójimo y ven las prohibiciones del Levítico como impurezas rituales para ejercer el sacerdocio. Como ejemplo de postura liberal se encuentra la Iglesia Luterana de América, la cual en un documento publicado en diciembre de 1991, imagínense, llamado La sexualidad humana y la fe cristiana, exhorta a sus miembros a que evalúen los prejuicios contra los homosexuales. Y leo un texto, un extracto de esta carta que dice, lo que nosotros encontramos personalmente ofensivo no es necesariamente pecaminoso. Además dice que al pronunciar nuestros juicios sobre la actividad sexual entre dos personas del mismo sexo, tenemos que distinguir entre los tiempos bíblicos y los nuestros. En octubre, ahí está la contradicción de las iglesias. Tenemos que distinguir entre los tiempos bíblicos y los nuestros, pero si tú sabes, o suponen ellos, los religiosos, que la Biblia es inspiración divina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden hablar de, bueno, eso se usaba antes? Pues que Dios no era omnisciente, no es omnipotente, ¿verdad? No es omnipresente, y no dicen que la Biblia no contiene errores. Bueno, en octubre de 1993, esta asociación volvió a hacer un llamado hacia la tolerancia. La Iglesia Episcopal, una rama de la Iglesia Anglicana, dio un paso adelante a favor de la no discriminación al nombrar en los Estados Unidos a Jim Robinson, como ya lo dije, un homosexual que vive desde hace muchos años con su pareja, como obispo de New Hampshire. A diferencia de la Iglesia Católica, la Anglicana permite que sus sacerdotes se casen e incluso ha permitido que las mujeres accedan al sacerdocio. La designación de Robinson produjo una gran conmoción en las comunidades episcopales de todo el mundo, liderando la oposición del obispo de Nigeria, Meter Akinola. Algunos de los teólogos liberales, como Robin Scruggs, profesor de teología bíblica en Nueva York, dijo: la homosexualidad a la que se opone el Nuevo Testamento es la pederastia de la cultura grecorromana. Las posturas hacia la pederastia y en parte el lenguaje usado para oponerse a ella están dadas por la tradición judía.
¿Qué dice, por ejemplo, John McNeil, profesor adjunto de Psicología Unión Teológica en Nueva York? Dice, el más fuerte argumento del Nuevo Testamento contra la actividad homosexual, presentándola como intrínsecamente inmoral, ha sido tomado tradicionalmente de Romanos 1, donde esta actividad es indicada como parapsicológica. La traducción común para esta frase ha sido contra natura. Es posible interpretar de dos maneras el sentido que Pablo quiso darle a esta frase. Por un lado, podría referirse al pagano como individuo, quien va más allá de sus propios apetitos sexuales para gozar de nuevos placeres sexuales. Y la segunda posibilidad es que contra natura se refiere a la naturaleza del pueblo elegido, al cual, según el Levítico, le era prohibido mantener relaciones homosexuales. Como les digo, cada quien interpreta el asunto bíblico como bien se le pega su reverenda gana, ¿verdad? ¿Qué dice? Si bien los círculos cristianos que no atacan la homosexualidad han crecido en los países de habla inglesa, pues las posturas liberales siguen siendo minoritarias en el mundo cristiano. ¿Qué dice el judaísmo acerca de la homosexualidad? Muy poco. El judaísmo comparte con el cristianismo la consideración del Antiguo Testamento como palabra inspirada de Dios. De hecho, los cristianos tomaron estos escritos del judaísmo. Es por eso que los judíos ortodoxos esgrimen los mismos textos del Levítico y la historia de Sodoma y Gomorra para oponerse a la homosexualidad. Al igual que en el cristianismo, hay sectores liberales que son más tolerantes y menos discriminativos. Hace algunos años los judíos ultraortodoxos se manifestaron en abierto rechazo a la manifestación del orgullo gay en Jerusalén, aduciendo, fíjense nada más, que tal desfile de una manifestación de apoyo del orgullo gay era tal blasfemia y tal asco que contaminaba la ciudad. Y el islamismo, bueno, la homosexualidad está prohibida en la cultura musulmana. Si bien es cierto que en el Corán no hay textos que prohíban expresamente la homosexualidad, los clérigos esgrimen el relato de Sodoma y Gomorra, copiado de la Biblia, como una historia que muestra el castigo de Alá a la homosexualidad. En los países que actualmente se castiga los actos homosexuales con prisión, latigazos o incluso con la pena de muerte, pues son islámicos por la aplicación de la Sharia o ley islámica. La ley islámica o Sharia está basada en 4 preceptos: las enseñanzas del Corán, las prácticas de Mahoma o Sunna, el consejo de la comunidad ortodoxa o Ijma, y el razonamiento por analogía basándose en los anteriores preceptos o Qiyas. Los textos del Corán que hacen alusión a la historia de Sodoma son, por ejemplo, este que les voy a leer, que está en un capítulo, ¿cómo se llaman en el Corán? La Shura, ¿no? Y a Lot, cuando dijo a su pueblo, cometéis una indecencia que ninguna criatura ha cometido antes. Ciertamente por concupiscencia os llegáis a los hombres en lugar de llegaras a las mujeres. Si sois un pueblo inmoderado, lo único que respondió su pueblo fue: expulsadles de la ciudad, son gente que se las da de puros, y le salvamos a él y a su familia, salvo a su mujer que fue de los que se rezagaron, e hicimos llover sobre ellos una lluvia, y mira cómo terminaron los pecadores. Los hadices, ¿verdad? En la cultura musulmana, ¿verdad? En la religión musulmana, los hadices o hadiths o dichos atribuidos al Mahoma contienen declaraciones más directas en contra de la homosexualidad, que dice: condenado por Dios es aquel que hace lo que la gente de Lot. Ningún hombre debe mirar a las partes privadas de otro hombre, y ninguna mujer debe mirar a las partes privadas de otra mujer, y 2 hombres no deben dormir en la misma cama bajo una misma manta. Aquel que mantenga relaciones sexuales con una mujer o penetre su ano, o con hombre o un muchacho, aparecerá el último día apestando peor que un cadáver. La gente lo encontrará insoportable hasta que entre en el fuego del infierno, y Dios anulará todas sus buenas obras. La Sharia condena la homosexualidad con la muerte. Dice que la homosexualidad es haram, o sea, pecado. Dicen los clérigos musulmanes, y como en los países musulmanes no hay separación entre Estado y religión,
La intolerancia hacia hacia la comunidad LGBT+ está siempre presente. La falta de un Estado laico en los países musulmanes trae como resultado una marcada homofobia. La ley islámica, que se aplica de facto en gran parte de los países musulmanes, castiga la homosexualidad con penas que van desde los 100 latigazos a la muerte por lapidación. El informe de Amnistía Internacional, que leí hace poco tiempo, recogía violaciones de los derechos humanos de los homosexuales en los 24 países de la Liga Árabe que comparten la religión islámica. Según la organización Outrage, más de 4,000 homosexuales han sido ejecutados en Irán desde 1980. En Afganistán, el 25 de febrero del año pasado, 5 hombres acusados de ser homosexuales fueron aplastados por un tanque durante más de 30 minutos ante el júbilo de cientos de individuos. El día de Año Nuevo de 2019, 3 hombres fueron decapitados en Arabia Saudí acusados de ser homosexuales. Países como Yemen, Mauritania, Irán, Sudán, Arabia Saudita, Nigeria, en los Estados Islámicos, y Qatar han aplicado durante años la ley islámica que contempla la muerte por lapidación como pena para la homosexualidad. Qatar, próximo, ¿verdad?, anfitrión de la Copa del Mundo, ante el beneplácito de la FIFA, que apoya a estos gobiernos completamente retrógrados y asesinos. El artículo 377 del Código Penal de Malasia impone penas de hasta 10 años de cárcel por ofensas antinaturales. Este mismo artículo castiga con 20 años de cárcel las relaciones homosexuales con penetración. Además, el gobierno ha creado unos organismos locales llamados Badar Islámico, que se encarga en cada barrio de denunciar las actividades inmorales. La homosexualidad está penada con de 3 a 10 años de prisión en Brunei, en Túnez, en Marruecos, en Libia, en Siria, en Jordania, en Argelia, en Kuwait, entre otros países. En Pakistán se equipara con la zoofilia. Está prohibida en todo el mundo musulmán, ¿verdad? Evidentemente no se permiten ningún tipo de asociaciones de homosexuales y lesbianas. Existen también grupos de homosexuales musulmanes, especialmente en los países occidentales, que han abogado por una reinterpretación de la historia de Sodoma y Gomorra, similar a la hecha por los cristianos y judíos liberales. Por ejemplo, en la ciudad de San Francisco, California, famosa por su gran comunidad homosexual, existe un lugar de reunión para gays musulmanes. Vamos a seguir hablando de esto, por ejemplo, el budismo. ¿Qué hay del budismo y la homosexualidad? Yo regreso en un ratito. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. El budismo en general no se expresa sobre la homosexualidad en términos prohibitivos y condenatorios. La única indicación que hace el Dharma, término dado a la verdad eterna enseñada por Buda con relación a la naturaleza de la existencia, que habla sobre la sexualidad, es uno de los votos de la pratimoksha, los votos básicos del practicante laico, el cual especifica que si se tiene sexo debe ser un sexo correcto. El Dharma entiende como correcto aquello que no cause sufrimiento ni daño al prójimo. Por lo tanto, si 2 personas del mismo sexo, mayores de edad y libremente aceptan mantener una relación sexual o establecer una relación de pareja sin daño físico y sin engaño a una tercera persona, pues no se considera como falta de virtud. Sin embargo, algunos autores budistas occidentales han catalogado la homosexualidad como una práctica no virtuosa, mientras que muchos otros no la consideran como incorrecta, ya que entre las 10 no virtudes se encuentra la práctica sexual irresponsable,
por lo que se puede afirmar que mientras el gay o la lesbiana sean responsables y no perjudiquen a nadie, sería correcta su conducta. Perdón. En una visita a Colombia en mayo del 2006, el Dalai Lama fue entrevistado por el diario El País y se le preguntó su opinión sobre la homosexualidad. Y respondió así el Dalai Lama: creo que los creyentes religiosos deben atenerse a lo que ordena su tradición espiritual, pero los no creyentes están en el derecho de hacer lo que quieran, siempre y cuando su relación sea segura y no haya abuso y los dos estén de acuerdo. En este caso sería correcto. Bueno, pasemos ahora al meollo del asunto. ¿Qué opina o cuál es la opinión o cómo percibo la opinión sobre la homosexualidad a través de la vista del humanismo secular? Bueno, el humanismo secular busca respuestas a las situaciones sociales, éticas y morales por medio del uso de la razón, teniendo en cuenta el bienestar y dignificación del ser humano. Y dado que el humanismo secular se basa en la razón, se dejan de lado las posiciones que se fundan dogmáticamente en líderes religiosos, libros sagrados o tradiciones incuestionables. De esta manera, el humanismo secular considera que los estudios recientes de psicólogos y médicos sobre la homosexualidad, que han retirado el calificativo de enfermedad mental o depravación, deben hacernos reflexionar sobre la aceptación de los gays y las lesbianas como ciudadanos libres de elegir su forma de vida. El humanismo secular también ve la exigencia de leyes antidiscriminación y de derechos de protección social y jurídica para las parejas de homosexuales como una consecuencia propia del desarrollo y extensión de las libertades individuales en una sociedad democrática liberal. Uno de los argumentos más comunes contra la homosexualidad es el de afirmar que es una práctica contra natura, el cual es esgrimido con mucha frecuencia por los religiosos fundamentalistas. Como ya se menciona anteriormente en esta fosa escéptica, el argumento que los actos homosexuales son contra natura, pues lo debemos a la literatura cristiana, desde el texto atribuido a Pablo de la Epístola a los Romanos y los comentarios de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que dice así, que dice Romanos 1, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que se es contra naturaleza, y al igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron con su lascivia unos con otros. El pecado de lujuria, dice Santo Tomás de Aquino, consiste en el uso del placer venéreo en contra de la recta razón, como ya lo vimos un poco con anterioridad. Como se puede ver, pues lo antinatural de los actos homosexuales, según los fundadores del cristianismo, es tener sexo que no conduzca a la reproducción. San Pablo y Santo Tomás se toman muy en serio el precepto del Génesis de multiplicaos y henchid la tierra. Esta idea no está para nada desterrada de la mentalidad católica, pues como lo anunciaba el Papa Juan Pablo II por medio de un documento firmado también por él y por el actual pontífice Francisco, ¿verdad?, que dice que el matrimonio es santo mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural y los actos homosexuales cierran el acto sexual al don de la vida. Bueno, reducir el matrimonio al fin reproductivo es fruto de una mirada muy estrecha. Sexualidad es mucho más que el acto sexual y una relación de pareja es mucho más que sexo y propagación de los genes. Entonces, ¿qué decir de un matrimonio en el que uno o ambos cónyuges sea estéril? Y ya no sería natural, ¿verdad? ¿No sería posible el matrimonio entre adultos mayores que se amen por el hecho que ya no pueden tener hijos? ¿No debe ser el amor sincero, el ágape de los griegos, lo que hace natural una unión? Ahora la misma institución bimilenaria se escandaliza porque una mujer agredida físicamente por su esposo se divorcie. Eso para ellos no es antinatural. Resulta muy curioso que sean los hombres que han renunciado a algo tan natural como el sexo y que consideran todo acto sexual como intrínsecamente pecaminoso, quienes precisamente se tomen el derecho de decirle a la humanidad qué es lo correcto en sexualidad. Es como poner a un grupo de anoréxicos a que le den normas de nutrición al resto del mundo. Después de los estudios sobre la homosexualidad y la sexualidad en general
que han adelantado investigadores como Master y Johnson o Alfred Kinsey, podemos decir que la discusión sobre si los actos homosexuales son naturales o contra natura reflejan más el grado de desarrollo o tolerancia de la sociedad que el estado real de la naturaleza. La homosexualidad fue vista bajo el espejo teológico durante mucho tiempo y solo hasta mediados del siglo XIX e inicios del XX se estableció como patología con la consolidación de la psiquiatría y la psicología como disciplinas independientes de la medicina. En sus inicios, ¿verdad?, la psiquiatría incluyó la homosexualidad entre los trastornos psiquiátricos. Fue Richard von Krafft-Ebing quien también popularizó el término homosexualidad, quien la clasificó como una enfermedad degenerativa en su Psicopatía Sexualis del 1886. Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, aceptó a von Krafft-Ebing como autoridad académica y durante la mayor parte de su carrera la consideró un problema de salud mental. En su obra 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, Freud incluyó la homosexualidad entre las perversiones o aberraciones sexuales, pues a juicio del mismo Freud, la homosexualidad era una manifestación de falta de desarrollo sexual y psicológico debido al estancamiento en una etapa anterior. Freud reconsideró su posición años más tarde, afirmando en carta a una madre americana, un libro de él, que la homosexualidad no es un vicio ni un signo de degeneración y no puede clasificarse como una enfermedad. Por lo menos reaccionó. Sin embargo, psicoanalistas posteriores endurecieron su posición. La contradicción de los postulados psicoanalistas llegaría hasta mediados del siglo XX con los trabajos de Alfred Kinsey. Como resultado de una investigación con 18,000 personas, Kinsey y sus colaboradores concluyeron que, analizados tanto el comportamiento como la identidad, la mayor parte de la población parece tener por lo menos alguna tendencia bisexual, aunque ordinariamente se prefiere un sexo u otro. Es decir, que hay personas con preferencias mayormente heterosexuales y ocasionalmente homosexuales en diferentes grados, de igual manera que hay personas con preferencias mayormente homosexuales y ocasionalmente heterosexuales en diferentes grados. Kinsey y sus colaboradores consideraron que solo una minoría, o sea, un 5 al 10%, es completamente heterosexual o completamente homosexual. De igual manera, solo una minoría aún más pequeña puede considerarse completamente bisexual. La Asociación Americana de Psiquiatría sacó a la homosexualidad de la lista de desviaciones sexuales apenas en 1973 y la Organización Mundial de la Salud la sacó de la lista de Estadística Internacional de Enfermedades y otros problemas de salud apenas en 1990. Otras asociaciones médicas han tomado medidas similares tras la decisión de esta Asociación Psiquiátrica Americana y la aparición de nuevas investigaciones. ¿Causas de la homosexualidad natural o es una causa cultural? Interesante pregunta, ¿verdad? Una de las preguntas que frecuentemente surgen en los medios religiosos y laicos sobre la homosexualidad es sobre la causa de esta orientación sexual. Orientación que ya no está catalogada como enfermedad, aunque para muchas personas sigue siéndolo por ignorancia, temor o prejuicios. La discusión sobre las causas de la homosexualidad ha sido muy álgida y actualmente la tesis inicial de Freud, así como muchas de las del psicoanálisis, han perdido apoyo principalmente por falta de comprobación. Se han hecho varias investigaciones que buscan las respuestas en el orden de nacimiento, las hormonas de la madre durante la gestación, los genes, el ambiente, entre otras. Lo curioso es que la búsqueda de la causa última de la homosexualidad parece ser una preocupación de nuestra sociedad, pero no parece haberse dado en las civilizaciones clásicas. Hoy sabemos que esta pregunta no fue hecha por todas las culturas y que el grado de aceptación ha variado con el tiempo y la cultura, aunque es innegable que el judeocristianismo es responsable del marcado rechazo que tuvo y que aún tiene la homosexualidad en el mundo. Por ejemplo, sabemos que los griegos miraban a la homosexualidad con una óptica diferente, ¿verdad? Los griegos ni siquiera se hacían esa pregunta. Ellos consideraban que era absolutamente natural que los seres humanos se sintieran atraídos por la belleza de otros individuos, fuera cual fuera su sexo.
Los griegos jamás buscaron las causas de la homosexualidad. No se evidencia en ellos ningún esfuerzo para explicarla. Esto muestra que ellos la consideraban como Aristófanes, tan poco rara como las ganas de comer, beber o reír. Michel Foucault ha llegado a una conclusión lógica cuando dice que la demarcación moral en Grecia no dividía a los hombres en homosexuales y heterosexuales, sino en moderados y disolutos. Lograr resistirse a los muchachos no era más grave que ceder a la atracción de las mujeres. Solo la falta de autocontrol producía reprobación. En los últimos años, se han llevado a cabo investigaciones científicas que han buscado una causa biológica para la homosexualidad. Dentro de estas cabe mencionar la investigación del Dr. Simon Levy, quien encontró diferencias de tamaño entre los hipotálamos de cadáveres de homosexuales y heterosexuales, siendo los hipotálamos de los homosexuales más pequeños. Sin embargo, este estudio fue muy criticado, especialmente por los conservadores, quienes se ven con preocupación que la sociedad considere normal a la homosexualidad. Los críticos afirmaban que no se podía estar seguro de la orientación sexual de los individuos estudiados porque estaban muertos, y que las diferencias en los cadáveres de los homosexuales estudiados podían deberse a que los pacientes estudiados por Levy habían muerto de SIDA, o descalificaban su investigación porque este investigador era homosexual. Sin embargo, años más tarde, el Dr. Howard Maltz de la Universidad de California llevó a cabo un estudio con personas homosexuales y heterosexuales sobre la acción del neurotransmisor serotonina en el hipotálamo y encontró diferencias entre ambos grupos, lo que indica una diferencia fisiológica. Estos estudios, entre otros, han llevado a que la comunidad médica cada vez vea la condición homosexual como parte de la diversidad humana. Solamente, ¿verdad? El neurólogo William Gilmer de la Universidad de Houston declaró, después de la divulgación del trabajo de Maltz, que el homosexual nace homosexual, no se hace. Estos estudios son importantes para esos grupos que insisten en cambiar al homosexual y afirman que la atracción sexual es una opción. Pero todo homosexual y lesbiana sabe que siempre se ha sentido atraído por el mismo sexo. No es una opción de vida, sino una condición biológica, y tanto los homosexuales como las lesbianas tienen el mismo control de sentirse atraídos por personas del mismo sexo que los heterosexuales. El tema de las fuerzas biológicas detrás de la homosexualidad tiene en este siglo mayor atención que las que tuvo en las anteriores. De hecho, hoy varios endocrinólogos, genetistas y neurobiólogos coinciden en que los factores biológicos tienen un peso importante en la determinación de la orientación sexual del individuo, algo que en tiempos de Freud no se conocía. En una interesante sinopsis, el ensayista colombiano Antonio Vélez nos cuenta que a pesar de la enorme complejidad del problema, hoy se conocen bastantes pormenores sobre del desarrollo embrionario. En particular, conocemos detalles que son básicos en la formación de los órganos sexuales y en la identidad sexual del futuro ser humano. Por ejemplo, hasta la 6ª semana de gestación, todos los varones poseen anatomía femenina, al contrario del relato bíblico primero es Adán que Eva, ¿verdad? Y es justo a partir de este momento cuando se inicia una etapa crucial en la que un gen del cromosoma Y, denominado SRY, toma por unas semanas el comando de las acciones y encamina al embrión en la dirección masculina. A continuación se activan otros genes relacionados con el sexo masculino, y si las condiciones ambientales bioquímicas del vientre materno son normales y si, además, la dotación genética no contiene mutaciones perturbadoras de la sexualidad, el sujeto termina convertido en varón. No obstante, cuando falta o se inhibe la acción de las hormonas masculinas, la morfología y la psicología se conservan femeninas. En la semana 16, la maravillosa alquimia del sexo ha terminado su tarea y la pequeña criatura tiene ya su sexo masculino o femenino bien definido. Es importante señalar que el medio ambiente hormonal del embrión es responsable de que su cerebro se masculinice o feminice. Si está presente la testosterona, esta viaja por todo el torrente sanguíneo y deja su marca en el tejido cerebral, de tal modo que en el hipotálamo y otras regiones del cerebro se forman receptores específicos para la potente hormona masculina. El efecto logrado es permanente
y se traducirá más adelante en características del comportamiento asociadas con el género masculino. En aquellos casos en los que el gen SRY presenta alguna anomalía severa, el proyecto de varón se aborta y el sujeto conserva su condición femenina inicial. El neurobiólogo norteamericano Simon Levy ha encontrado diferencias anatómicas apreciables entre cerebros masculinos y femeninos. En investigaciones anteriores realizadas por la neuróloga Laura Allen en la Universidad de California, se había observado que los cerebros masculinos diferían de los femeninos en una zona específica del hipotálamo, denominada NIHA3, área encargada de regular el comportamiento sexual de los varones. En efecto, Allen descubrió que esta zona era por lo menos 3 veces más voluminosa en los hombres que en las mujeres. A la luz de estos resultados, Levy pensó que en esa misma zona podrían existir diferencias entre hombres homosexuales y heterosexuales. Y así ocurrió. El investigador comprobó que el NIHA3 de los sujetos homosexuales era más parecido en tamaño al de las mujeres, y que en los varones heterosexuales era entre 2 y 3 veces mayor que en los homosexuales. Así las cosas. Y voy a hacer una última pausa y regreso aquí a la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a la fosa escéptica. Me da mucho gusto. Saluda a Juan José Serna. Dice: saludos, Alfonso, y a todos los escuchas de la fosa escéptica. De nuevo les agradezco por tocar este tema. La plena aceptación de mi homosexualidad tuvo como consecuencia necesaria mi rechazo a la Iglesia Católica y me llevó posteriormente a investigar los temas del ateísmo y humanismo. Un abrazo. Pues la verdad es que, como vimos, los griegos y los romanos tomaban la homosexualidad o la preferencia sexual como una condición humana, punto, ¿verdad? Las investigaciones médicas han visto que todos nacen, que el embrión es femenino hasta que algo pasa y se convierte en masculino, ¿no? Y si no pasa eso, pues se convierte en mujer. Las investigaciones, ¿verdad?, continúan y muy pronto nos podemos estar seguros de por qué sucede, ¿verdad? Por qué las preferencias sexuales, no solamente homosexuales, sino heterosexuales, suceden, ¿verdad? Yo, la verdad es que, pues como humanista y como perteneciente al ateísmo, pues yo considero que las personas son buenas o malas y que el más grande daño que ha hecho la religión, dentro de los muchos que ha hecho, es aborrecer a un ser humano que tiene una preferencia sexual X, ¿verdad? Y estarse metiendo con su supuesto Dios hasta la cama se me hace realmente aberrante. La mayoría de los rasgos humanos son multifactoriales, lo que hace pensar que las luces dadas por Levy, Moltz, Gilmer, Pilar y otros son parte de un rompecabezas muy grande, del cual los factores biológicos son importantes. Otros estudios han mostrado que en el mundo animal también existen prácticas sexuales entre individuos del mismo sexo. Tal es el caso de los bonobos, al cual, junto con el chimpancé común, son las especies genéticamente más cercanas al hombre. En los bonobos son corrientes las relaciones entre diferentes individuos sin importar el sexo, como forma de evitar tensiones y conflictos.
El homosexualismo se ha evidenciado también en bisontes, leones, jirafas, gaviotas, carneros, cisnes y muchas otras especies animales. Sin embargo, fíjense, el caso de la lagartija cola de látigo es muy curioso, ya que sus poblaciones solo están constituidas por hembras. No existen los machos. Esta especie se reproduce por partenogénesis, es decir, que los nuevos individuos nacen de óvulos sin fecundar. Todos los individuos que se generan son hembras. Hasta aquí ningún problema, ¿verdad? Lo embarazoso para los religiosos está que para que una hembra pueda poner huevos se requiere que dos hembras se encuentren y se monten, ¿verdad?, para fingir el apareamiento. Y después de esto, la hembra montada se siente preñada y pone los huevos. Se cree que esta especie proviene de otra especie de lagartija con reproducción sexual, por lo que el acto lésbico sería un vestigio de cuando existían los machos. ¡Y qué interesante! Con un caso así, ¿cómo puede decir los clérigos que la homosexualidad es contra natura? Hechos como los aquí señalados indican que la homosexualidad no se debe solo de factores culturales, o peor aún, como lo indican los religiosos, a la influencia del demonio, sino que la homosexualidad parece ser parte de la naturaleza, tanto así como el albinismo, que también se da en diferentes especies animales. Y nosotros los ateos, ¿cómo vemos la compasión cristiana por los homosexuales? Bueno, los ateos vemos la compasión cristiana como otra forma de discriminación. Los líderes religiosos, incluyendo al Papa, muestran una actitud falsa de no discriminación hacia los homosexuales, que bien podría ser considerada como hipócrita cuando dicen que no los discriminan, cuando en realidad están llenos de prejuicios. Por ejemplo, el pastor Ricardo Aquino Alfaro, de la Asociación Ministerial Evangélica de México, con motivo a la aprobación de la primera unión civil de una pareja gay aquí en México en el 2006, fíjense lo que dijo. En nuestras iglesias, ¿verdad?, todos son bienvenidos, pero creemos que en un Dios que transforma la vida de las personas para bien. La iglesia evangélica se ciñe al modelo bíblico, que es el de un hombre y mujer, ¿verdad? O sea, son bienvenidos, pero tienen que cambiar. Entonces no son aceptados como realmente son. Con palabras similares se han referido públicamente líderes mormones y adventistas. La falsa tolerancia también se ve en la Iglesia Católica. La Congregación de la Doctrina de la Fe, Consideraciones para la Respuesta Católica a Propuestas Legislativas de No Discriminación Homosexuales, dijo lo siguiente. Existen áreas en las que no es una discriminación injusta tener en cuenta la inclinación sexual, por ejemplo, la adopción o el cuidado de niños, en empleos como maestros o entrenadores de deportes y en el reclutamiento militar. La orientación sexual no constituye una cualidad comparable a la raza o al grupo étnico, etc. Con respecto a la no discriminación, hijos míos, a diferencia de estas, la orientación homosexual es un desorden objetivo. Eso fue lo que dijeron los curitas. Las anteriores declaraciones no dejan duda de que es homofobia lo que hay detrás de esta falsa aceptación. Esta situación ha llevado a que muchos gays y lesbianas que han sido criados en un ambiente religioso vivan con sentimientos de culpabilidad, que se odien a sí mismos y que lleven una vida amargada. Las iglesias fundamentalistas agravan la situación, insistiendo en hacer terapias para volver al homosexual en heterosexual, pero estas no muestran resultados. Tales terapias, además de gastar dinero, generan más desilusión en los pacientes, que en lugar de aceptar su orientación, se les inculca que están en pecado, afectando gravemente su autoestima. Por estas razones, la Asociación Americana de Psiquiatría ha calificado como poco ética la terapia reparativa. Algunos homosexuales, criados en hogares muy religiosos, han terminado optando por el suicidio como salida. Como resultado de esto, se han formado colectivos de homosexuales dentro de varias denominaciones que buscan cambiar la actitud de los dirigentes religiosos. Tal es el caso de asociaciones como Afirmación,
que batalla contra la homofobia en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son los mormones, ¿verdad? Los ateos y agnósticos vemos que estos textos bíblicos que condenan a la homosexualidad, más que fomentar una moralidad sana, han contribuido a la homofobia. Por su causa, muchas personas han sido y siguen siendo ridiculizadas, segregadas, castigadas, multadas y muertas, incluso con tortura. Vamos a iniciar por los textos del Levítico, tercer libro de la Biblia, y atribuido a Moisés. Contiene la sentencia de lapidación y el calificativo de abominación, y con la historia de Sodoma del Génesis. Más importante que preguntarnos qué significa el término hebreo toevá, traducido como abominación, como lo hacen los teólogos liberales, es importante preguntarnos, ¿esto de verdad es un mensaje de Dios? ¿En verdad Dios se lo envió a Moisés? Más importante que preguntarnos sobre cuál fue el pecado de los sodomitas, si su orientación sexual o su descortesía o el intento de violación, es más razonable preguntarnos, ¿es cierta la historia de Sodoma? Aquí es importante resaltar que los estudios han encontrado que hay varios autores del Pentateuco, los que son los 5 libros primeros de la Biblia atribuidos falsamente a Moisés, por eso se llama Pentateuco, ¿verdad? Los numerosos escritores del periodo comprendido entre el 586 antes de la Era Común y 538 de antes de la Era Común en el reino de Judá son conocidos por los espectadores como priestly writers, o sea, escritores sacerdotales, o simplemente P. Los escritores sacerdotales escribieron los libros de Números y Levíticos, y también nos dieron su interpretación de los eventos descritos por otras fuentes como la J o la E, incluido el relato de la creación traído del mito babilónico. En suma, Elish, descendiente de la narración épica del Gilgamesh, de donde se copiaron las historias del diluvio universal. Todo el esfuerzo de los escritores sacerdotales fue alrededor de cohesionar al pueblo con el reino de Judá. No hubo ningún Moisés escribiendo mandatos de Jehová. Inicialmente los dioses Elohim y Yahvé eran 2 dioses rivales, pero los sacerdotes hicieron la peripecia teológica, la gran maroma teológica, de decir que ambos dioses en realidad eran uno solo, y por eso mezclaron 2 fuentes de escrituras que hoy en día permanecen en la Biblia. Algunas de las historias del Génesis fueron escritas durante el cautiverio de los judíos en Babilonia, como un intento de mantener viva la identidad cultural a través de su creencia en un único Dios como elemento diferenciador. Entonces, ¿cuál historia de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál Lot huyendo de Sodoma? ¿Cuál Abraham intercediendo por su sobrino Lot que vivía en una ciudad de homosexuales agresivos? Todos son inventos. De hecho, en el Génesis se pone a Isaac, hijo de Abraham, visitando al rey de los filisteos en la ciudad de Gerar. Pero los arqueólogos saben que por pruebas muy sólidas, que los pueblos conocidos como filisteos no aparecieron en la región antes del siglo XII, antes de la Era Común, y que Gerar era de hecho una minúscula villa rural insignificante antes del siglo VIII, antes de la Era Común. Gerar no podía haber sido la capital de un rey regional cuyo pueblo aún no existía. Otras pruebas de la inexactitud del Génesis es que contiene otros anacronismos como poner a Abraham montando camellos en una época antes de ser domesticados o comerciando con productos árabes como goma y mirra, siglos antes de haberse iniciado el comercio con Arabia. Con hechos así como creer cierta la historia de Sodoma y Gomorra. Además, los restos de estas ciudades brillan por su ausencia. Nadie sabe dónde está Sodoma. Nadie ha encontrado a Gomorra. Pero hay un aspecto mucho más inquietante en la historia de Sodoma y Gomorra. Narra la Biblia que cuando los hombres atacaron la casa de Lot porque querían conocer, entre comillas, a los ángeles que habían venido a visitarlo, Lot ofreció a sus hijas para que fueran violadas por la turba ansiosa de sexo, mostrando la óptica bíblica del papel social de la mujer. Entonces Lot, dice el Génesis, salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad.
He aquí tengo yo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os parezca. Solamente que a estos varones no os hagáis nada, pues que vivieron a la sombra de mi tejado. Pero qué machismo, ¿no? Tenemos a Lot entregando a sus hijas para que sean violadas a cambio de no importunar a los varones. Muy claro queda el papel que tiene la mujer en la Biblia. Y esta era el hombre que Dios decidió salvar. Haberlo quemado también, pero no. Era necesario que se salvara para perpetuar el machismo y para que siglos después Mahoma hiciera eco de esta historia en un libro monstruosamente machista. Machista como Lot y machista como el Dios de la Biblia. Era necesario que se salvara a Lot para que siglos después Santo Tomás de Aquino ideara más escritos que califican a la mujer como inferior y solo útil para la reproducción. Y ahora vienen los católicos, los ortodoxos, los adventistas, mormones, testigos de Jehová y todos los cristianos renacidos a invocar que la Biblia es la mejor guía moral. ¿Qué tipo de persona utilizaría una historia tan machista en pleno siglo XXI? ¿Cómo es posible que no les dé vergüenza a los pastores cristianos, a los obispos católicos y los ortodoxos rabinos judíos utilizar un adjetivo, el de sodomita, sacado de tan machista historia para calificar a los homosexuales? ¿No se dan cuenta que al aceptar esta historia avalan también el machismo? ¿No parece curioso que autores como Pablo, Mahoma, Santo Tomás, el Papa Benedicto XVI, el actual Papa Francisco, sean tan homofóbicos y tan machistas? La pregunta clave de esta sección de la Fosa Escéptica, con la cual ya casi me despido, es: ¿se puede confiar en la Biblia como guía moral en el tema de la homosexualidad? La respuesta es no, ¿verdad? Y la mía es no, y la de ustedes debería ser no. No quiero influenciar su voto, pero es no, ya que la Biblia contiene errores, contradicciones y mandatos injustos, como por ejemplo la aprobación de la esclavitud y el ya mencionado machismo, que la desacreditan no solo como guía ética, sino como obra de un Dios bueno, entre otros problemas debidos a sus errores y contradicciones. William Shakespeare decía: la Biblia puede usarse para defender cualquier idea. Es por esto que vemos que los teólogos liberales, basándose en la historia de David y Jonathan y en el clásico Dios es amor para apoyar la idea de una iglesia que no condena la homosexualidad, mientras que los fundamentalistas, enfocándose en el Levítico, en los escritos de Pablo y en la historia de Sodoma, encuentran la justificación para discriminarlos. Todo en el mismo libro, o mejor, en la misma colcha de obras diversas esparcidas en el tiempo y el espacio, fruto de diferentes intenciones, hecha en diferentes lenguas. Y como si fuera poco, muchos de sus libros fueron escritos siglos después de los acontecimientos que narran, y muchos los autores que se les atribuyen no son quienes la escribieron en realidad. ¿Cómo confiar en un libro así? Pero los problemas de origen y elección de los libros que formarían el canon de la Biblia no son los únicos problemas. Como sabe cualquier persona que se ha acercado a alguna o a varias ramas del cristianismo, los pasajes de un mismo libro, de una misma traducción de la Biblia, pueden significar cosas enteramente diferentes para personas de diferente tradición religiosa. Un mismo texto puede significar diferentes cosas para los mormones, para los bautistas del sur, los católicos, los pentecostales, los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día, etcétera. Hay un gran etcétera. ¿Cuál denominación está en lo cierto? ¿Alguien está en lo correcto? ¿Quién lo sabe? Todo en la Biblia es una cuestión de interpretación personal, y cuando cualquier fundamentalista dice lo contrario, no está leyendo la Biblia, solo está repitiendo lo que su pastor le dice. Entonces, ¿qué hacer con el tema de la homosexualidad? Para los fundamentalistas religiosos todo ya está escrito. Para los humanistas seculares las respuestas hay que pensarlas, hay que razonarlas a la luz de los nuevos descubrimientos científicos y de los derechos humanos. Las investigaciones de psiquiatras, psicólogos y neurobiólogos han dejado claro que la homosexualidad no es ninguna enfermedad mental. En el pasado al zurdo se le condenaba y se le intentaba cambiar
Mi padre era zurdo cuando nació, y en la escuela católica donde estaba de chamaco, de niño, le amarraban la mano izquierda para volverlo derecho, porque los sacerdotes en ese entonces pensaban que la izquierda era manejada por el demonio. ¿Sí entienden esto? ¿Sí entienden cómo afecta tan cabalmente y tan severamente la educación religiosa, sea en las escuelas o sea en las iglesias, que imparten estos desgraciados? Amarrar a un niño zurdo a la banca para que no pueda escribir con la mano que para él es natural. Yo nací ambidiestro, con lo cual tengo mitad diablo, mitad no. Pasa lo mismo con la homosexualidad, solo que al tratarse de un aspecto sexual, pues el tabú y el miedo es mayor. Mientras que una relación homosexual sea mantenida entre adultos y no hagan daño a terceros, ¿qué inmoralidad puede haber? A la hora de debatir sobre la aceptación social de la homosexualidad, el matrimonio entre homosexuales e incluso la opción de adopción de parejas de homosexuales, debemos recurrir a las investigaciones científicas y a los derechos humanos en lugar de recurrir a la contradictoria y estúpida Biblia. Debemos recalcar la dignidad humana que toda persona tiene. Hay que recalcarlo muy fuerte a los legisladores católicos y protestantes de cada país que se oponen a las leyes para evitar la discriminación de los homosexuales y al matrimonio homosexual. Hay que recalcarlo muy fuerte a los musulmanes que aún mantienen penas medievales en sus países. Y hay que recordar los artículos de los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia. Deben portarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a los derechos proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Verdad? Solo recordando estos dos artículos y practicándolos, tendremos una sociedad en paz y libre de toda forma de discriminación, incluida la homofobia. Solo descartando respuestas basadas en la fe y en supuestos libros sagrados y promoviendo el uso de la razón, podremos avanzar intelectualmente y, de paso, vencer también a la homofobia. Interesante el tema de hoy, sin duda alguna. Me extendí un poquito más de la hora. Le ruego su tolerancia porque el tema merecía un poquito más de análisis en este sentido secular, ¿verdad? Que compartimos los ateos y los agnósticos y todas estas descreencias y todas estas las personas que nos consideramos con descreencias en dioses y demás parafernalia religiosa. Dice Tinta, no he leído estos comentarios. Saludos, Alfonso, y a todos los escuchas de La Fosa Escéptica. De nuevo les agradezco total. Ya lo leí. Tinta79 dice: ¿por qué Agustín de Hipona fue tan vehemente en su dogmatismo? ¿Tiene que ver algo su anterior maniqueísmo? Pues sí, y también su anterior degenerativismo. El tipo era un borracho, jugador parrandero, y como cualquier otro artista al que se le acercan los de Alcohólicos Anónimos y luego los religiosos, pues también por angas o mangas se convirtió, y entonces dijo que el sexo entre dos personas del mismo sexo era una estupidez y una abominación, y que el sexo nada más era reproductivo, y hasta daban lecciones de cuál posición sexual era la correcta para la Iglesia Católica. Este tema sería bueno para otra fosa, sobre los peligros de las terapias de conversión sexual y sobre cómo las leyes no las vigilan. Además, el impulso que algunos políticos dan a dichas terapias. En Colombia hay varios centros operando con impunidad. No lo dudo, Tinta, y te admiro por ser colombiano o colombiana. No sé si eres, bueno, ya no importa eso, ¿verdad? Pero sí, los puristas del idioma no sabemos si decirte colombiano o colombiana. Entonces, no vayas a pensar que te voy a decir colombiani.
porque entonces nos metemos en una bronca y en una discusión interminable sobre estas actitudes completamente estúpidas acerca de querer transformar un idioma tan bello como el español para llevarlo a los terrenos del circo y la payasada, ¿verdad? Y entonces, ya con esta me despido. Les aviso que el miércoles vamos a hablar en YouTube. El próximo es un video cortito pero con mucha carnita, mucha sustancia, acerca de demostrar de alguna manera que si bien es cierto que no existió el Jesús divino, el Hijo de Dios, y que muchas personas no descartan la posibilidad de que haya existido un Jesús histórico, pues yo estoy en contra de eso, y en el próximo video analizo mi idea, ¿verdad?, basada en estudios y en cosas que he leído, de que no existió ni siquiera un Jesús histórico. Dice Tinta79, no, el lenguaje no se toca. Perfecto, eres de las mías. Dice que es colombiana, y qué bueno, ¿eh? Me encanta Colombia. Mi esposa, como ya mucha gente sabe, es colombiana, es de Cúcuta, y ahorita estamos aquí en México, pero vamos y venimos como pelotitas de ping pong, andamos rebotando entre los dos países. La pandemia nos frenó un poquito en tanto ajetreo de ir para allá y de ir para acá, pero me siento enamoradísimo del país de colombiano, me encanta, tiene ciudades y lugares bellísimos, y es un lugar poco explorado por el turismo internacional, creo, pero muy, muy atractivo para la gente que lo visita por primera vez y que, como yo, quiere regresar muchísimas veces más. Entonces, ya basta de este estudio geográfico de Colombia. Les agradezco muchísimo. Les digo que se unan al grupo de Facebook, que se suscriban al grupo de YouTube, y bueno, en iVoox y en Spreaker, que son mis principales plataformas, les agradezco como siempre. En iVoox somos casi 3,000 personas las que estamos en La Fosa Escéptica. En YouTube somos casi 900 personas. En Facebook ya somos casi 500. Y ahí va poco a poco formándose una gran comunidad de La Fosa Escéptica, cosa que les agradezco muchísimo y que valoro. Entonces, pues ya me voy. Si me dejan hablando aquí me sigo, porque yo con esta pandemia y estos encierros del home office hablo poco. Y entonces cuando tengo la oportunidad me descoso. Entonces les agradezco mucho su paciencia. Nos vemos el próximo domingo aquí por Spreaker y en la semana ahí por donde siempre nos estamos viendo. Que la pasen muy bien, cuídense. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.